Hola, amados, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Qué placer poder compartir con ustedes nuevamente un estudio más sobre la vida de Pablo. Ha sido un estudio sumamente extenso. Hemos aprendido, hemos visto un montón de cosas, ¿verdad? Interesante, porque imagínense, fue pues toda la vida de Pablo resumida en lo que habla el libro de los hechos, porque literalmente, amados, estamos llevando lo que habla los hechos. Sin embargo, muchas de las cartas que él escribió, pues no las vamos a tocar en este estudio, ¿verdad? Porque si no, no terminaríamos. La Biblia definitivamente es una riqueza, la palabra de Dios es una riqueza, amados, es un tesoro que Dios nos ha permitido tener. Y estudiar la vida de Pablo, amados, realmente nos enseña también cómo trascendió el Evangelio, pero también nos enseña a cómo nosotros ser perseverantes, cómo nosotros podemos caminar cada día, cómo nosotros podemos, como dicen los mexicanos, echarle ganas, hermanos, echarle ganas para seguir adelante, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios por ustedes que siempre, amados, sacan este espacio para aprender, para estudiar la palabra. Realmente esto es inversión de vida y yo los felicito, como le digo siempre a los que buscan y a los que se meten, amados, porque es muy lamentable ver que la mayoría de personas tienen el estudio de la palabra. eh, no sé en qué posición de su vida lo tienen, porque realmente, amados, tienen una pobreza espiritual, porque desconocen la palabra de Dios y no le dan importancia. Y esto es un manjar, esto es una riqueza, amados. Todos los días deberíamos de sacar un espacio para meternos a la palabra de Dios, para orar. Pero eso es lo que el diablo ha tratado por todos los medios. El diablo siempre busca cómo cansarnos, cómo robarnos la energía, cómo robarnos el tiempo. Y amados, entonces se van pasando los días y así es como el enemigo se aprovecha para que se enfríen nuestras vidas. Pero estamos a tiempo, amados, estamos a tiempo de ponerle, de echarle ganas, de corregir, de sacar este espacio, de tener nuestro tiempo dedicado, hermanos, dedicado a las cosas del Señor. Tenemos que trabajar, tenemos que atender la familia, tenemos muchas cosas que hacer, pero siempre el Señor presente en nuestra vida y siempre sacando este espacio, ¿verdad? El Señor por eso fue muy claro y dijo, un día a la semana, ¿verdad? 6 días trabajarás y uno descansarás. ¿Por qué lo dijo el Señor? Porque sabe que nuestro cuerpo lo necesita. Y el día de descanso, Él miró, dice que el Señor miró todo lo que había hecho, ¿verdad? Se descansó y miró todo lo que había hecho y se gozó. Bueno, de igual manera nosotros, hermanos, debemos de descansar nuestro cuerpo y es bueno también mantenernos enchufados, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Bueno, mis amados, vamos a continuar entonces. Ya estamos casi en la recta final y por eso no quisiera brincarme ningún pasaje, sino poder compartir, porque aunque es casi un relato, pues vamos a aprender de todo esto. Recuerden que vimos, amados, en el estudio pasado, cómo Pablo estaba en uno de esos lugares que visitó y entonces el chiquillo este, Eutico, ¿verdad? Como Pablo le voló bonito a la hablada, como dicen los chiquillos, el hombre se durmió y se cayó de un tercer piso y bueno, el susto de todos, ¿verdad? Pablo tuvo que ir a orar, el chico resucitó, gracias a Dios, ¿verdad? Todos felices, contentos, pero así, amados, transcurrió y Pablo entonces estaba con la bulla de ir a Jerusalén. Recuerda que Pablo quería ir a Jerusalén y los hermanos lo persuadían, le decían que no. Y recuerden también en el estudio pasado cómo pudimos ver las palabras de Pablo, ¿verdad? Que él dijo, yo no estimo mi vida, o sea, para mí mi vida es nada, yo quiero darla por Cristo, yo quiero hacer la obra de Cristo. Realmente Pablo demostró, amados, con sus palabras su compromiso con Dios, ¿verdad? Bueno, Pablo ahora entonces vamos a ver toda la ruta de nuevo para entonces viaja a Jerusalén. Recuerda que él estaba en un lado de Asia, de Grecia, ahora regresa a Jerusalén, que es la capital de Israel o era la capital de Israel. Dice Hechos capítulo 21 del 1 en adelante, dice, y aconteció que después
de separarnos de ellos, zarpamos y vinimos camino directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Quiero que lo vean aquí en el mapa otra vez. Pablo estaba en estos lugares, recuerdan todo lo que es Asia. Y él entonces dice que, ve, aquí está Rodas, ¿verdad? Pasaron por Rodas, se vinieron, pasaron por todo esto, vean toda la trayectoria que hizo hasta llegar aquí. Había un barco que venía para Fenicia, era este lugar, y ellos entonces salieron, hicieron varias paradas y llegaron hasta aquí. Como yo les digo siempre, amados, o sea, ver esto en el mapa es muy chiquitito y muy bonito y muy sencillo, pero son kilómetros de kilómetros de kilómetros. O sea, hoy en día hay un montón de países aquí que no sé cuántos días de viaje tuvo que hacer Pablo en los barcos para poder estar yendo de allá para acá, ¿verdad? Bueno, entonces dice que cuando avistamos a Chipre, ¿verdad? Dejando la mano izquierda, navegamos a Siria. Vean qué interesante. Chipre está aquí. Entonces es probable que ellos hicieran esta ruta por aquí, ¿verdad? O por aquí y pasaron como cerca de la isla de Chipre, ¿verdad? Entonces ellos dicen, pasamos por ahí, la vimos de lejos, pero no fuimos hasta Tiro. Vea qué interesante. Entonces dice, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Ve, ¿dónde está Tiro? Está aquí. Esta región se llamaba Fenicia. Aquí es Siria, todo esto es de Siria. Aquí está Damasco, que era donde él se había convertido, ¿recuerdan? Aquí está Jerusalén y Tiro es una ciudad que está mucho más arriba. Él llega directamente a Tiro, ¿verdad? Ahí es donde él llega. Y entonces dice, porque el barco había de descargar allí su cargamento. Y hallando discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Vea que ya no solamente en Asia, sino que ahora la gente donde él llegó le decía, Pablo, no vaya a Jerusalén, Pablo, no vaya a Jerusalén. Era una realidad que Pablo, al comenzar a predicar y a hablarle a los judíos, ¿verdad? Y que se convirtieran los gentiles a Jesucristo, esto generó celos, generó odio a los judíos ortodoxos y amados hasta el día de hoy. Usted se mete al internet y usted busca páginas de los judíos ortodoxos y hablan terriblemente en contra de Pablo y en contra de Jesús y en contra de los apóstoles. Ellos lo llaman el falso profeta, o sea, es una cosa terrible. Los judíos ortodoxos no creyeron y no creen en Jesús. Por eso todos los judíos, a pesar de que ellos son el pueblo escogido de Dios o el pueblo de Dios, ¿verdad? Tienen un papel muy importante en las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación todo se va a mover alrededor de Israel y Israel va a tener que sufrir, va a tener que pasar muchas cosas hasta que al final ellos acepten realmente cuando vean a Jesús que venga en su segunda venida, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que todo ojo le verá, ¿ok? Toda lengua confesará, dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cuando ellos lo vean en gloria, se van a dar cuenta que nosotros teníamos la razón. Pero por los momentos, hermanos, ni en pintura nos quieren. Y los judíos ortodoxos le dicen a otros judíos que no pueden adorar a Jesús. No pueden creer en Jesús. Sin embargo, ellos están divididos porque hay otros judíos que son mesiánicos que sí creen, aprueban y respaldan bíblicamente la conversión de Pablo y todo lo que nos habla pues el Nuevo Testamento a nosotros también. Bueno, entonces Pablo, amados, estaba ahí, él estaba con la huella de ir a Jerusalén. Recuerde que Jerusalén era la capital de Israel y era donde estaban los principales, ahí estaban los apóstoles, los discípulos, ¿verdad? Entonces, aunque el pueblo de Israel estaba dividido entre los judíos que creían en Dios y, en Jesús y los que no, ¿verdad? Ellos estaban ahí en Jerusalén. Y entonces dice el verso 5. Y cuando cumplimos aquellos días, partimos y nos encaminaron todos con sus esposas e hijos
hasta fuera de la ciudad y puesto de rodillas en la ribera, oramos. O sea, toda la gente que andaba con Pablo llegaron aquí a Siria, a Tiro, ¿verdad? Y entonces dice que estuvieron allí como 7 días, se hospedaron en la casa de unos discípulos y luego entonces todas las familias salieron fuera de la ciudad, oraron y así ellos se despidieron. Dice el verso 6, y abrazándonos unos a otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros, cumplida la navegación, vinimos a Tiro, de Tiro a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y al día siguiente, partiendo Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. O sea, Pablo era un misionero y se hospedaba, donde lo hospedaban, ahí se quedaban. Entonces, vean, salió de Tiro, ¿verdad? Y se fue a Cesarea, pero esta ruta la hizo en barco. Aquí está Cesarea, ¿lo ven? Y Jerusalén está más acá. Entonces, él hizo esta ruta, llegó a Cesarea y ahí se hospedó en la casa de este Felipe el Evangelista. Y dice el verso 9, y o sea, Felipe el Evangelista, tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Eran 4 chicas, eran vírgenes. Vean qué interesante cómo resalta la virginidad. Y es que, amados, recuerden que cuando estábamos estudiando una de las clases pasadas, de los estudios pasados, vimos que cuando los apóstoles son mandados o enviados por el Señor para predicarle a los gentiles y discuten de cómo los gentiles teníamos que vivir la vida en Cristo, nos hablan mucho del pecado de la fornicación, ¿verdad? Del pecado sexual, porque es quizás las partes o las áreas más, los pecados más visibles, vamos a ponerlo así, que se manifiestan más de este lado. Los judíos son muy recatados, son muy respetuosos, ellos tienen la creencia, sobre todo los judíos ortodoxos, tienen la creencia de que las relaciones sexuales son solo para procrear, punto, ¿verdad? Y entonces ellos mantienen esa postura y al ver el libertinaje y cómo se da, ¿verdad? En estos países es terrible. De hecho, nuestra hermana misionera que estaba en Afganistán nos comentaba que la gente de allá ve a toda la gente de Occidente, que somos nosotros, ¿verdad? Como malos, ¿verdad? Porque el divorcio para ellos no existe. O sea, ahí toman esposas y cumplen la responsabilidad como esposos, ¿verdad? De cuidarlas, o bueno, no sé si de cuidarlas o por lo menos tenerlas ahí, respetarlas como esposas, ¿verdad? Aunque hay mucha tela que cortar, me imagino. Pero ahí, digamos, el matrimonio tiene un valor mayor, es muy importante, ¿verdad? Y en el lado de nosotros, vea que lamentablemente vivimos en países donde los educadores le dicen a los chicos, use preservativo para que vaya a tener relaciones sexuales con las personas que quieran, ¿verdad? Entonces recuerden que eso fue una de las cosas que Dios había hablado a los apóstoles, a los discípulos, y ellos entonces habían determinado hablarle a todos los cristianos que no comieran cosas sacrificadas a los ídolos y que se apartaran de la idolatría y de todo pecado sexual, de la fornicación, ¿verdad? Del adulterio. Entonces, amados, resalta aquí que eran vírgenes, ¿verdad? O sea, el hecho de decir que eran vírgenes, que eran doncellas, es muy importante en esta cultura, ¿verdad? Y delante de Dios debe de ser así. Recuerde que la iglesia es como una novia ataviada, ¿verdad? Y recuerde que también es comparada como vírgenes, ¿verdad? Por las 10 vírgenes. Entonces, la virginidad en este caso es una estampilla, es una, ¿qué le puedo decir? Una etiqueta que realmente las chicas tenían que vivirlo, ¿verdad? O sea, mantenerse hasta el día de su boda, ¿ok? Eso era muy importante, pero dice que profetizaban. Nos habla entonces de que eran mujeres que servían al Señor, estaban llenas del Espíritu Santo, ¿verdad? Y deteniéndonos allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Vea también qué interesante, amados.
Nosotros por eso, cuando hemos predicado, nosotros no estamos en contra de los profetas. Nosotros no estamos en contra del ministerio profético porque la Biblia habla de esto. Nosotros hablamos en contra de los profetas y apóstoles que han tergiversado la palabra del Señor. Y por eso es que hemos aclarado muchas veces, amados, de que hay que tener cuidado, porque realmente estos profetas, este hombre, ¿verdad? Como Agabo y estas mujeres que profetizaban, tenían este don de profecía, Dios las usaba. Y no hay duda de que Dios da dones y que tenemos mucha gente con dones a nuestro alrededor. El problema es cómo lo han tergiversado. Y estos apóstoles y estos profetas que se autodenominan la cabeza mayor que todos y que son los que denominan o dominan o no sé, ¿verdad? Nominan, es tremendo. Entonces, hay mucha tela que cortar y por eso, hermanos, es importante ver esto. Pero sí, la Biblia habla de estas mujeres, ¿verdad? Y de este profeta Agabo que dice que estaba ahí entre ellos, ¿verdad? Dios lo usaba. Y vea lo que pasó con Agabo. Y cuando él vino a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Aquí la profecía no era bonita. Aquí no le estaban diciendo a Pablo que se había ganado el premio mayor y que iba a ir a andar en un crucero por todo el Mediterráneo. No le estaban diciendo a Pablo que Dios le iba a dar una casa, una estabilidad económica, un trabajo, un premio. No, le estaban diciendo a Pablo que si él iba a Jerusalén, los judíos, sus compañeros o sus compatriotas, lo iban a entregar en los gentiles y lo iban a atar. Y dice que cuando oímos esto, dice la gente que estaba ahí, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Le vuelven a decir, Pablo, no vaya a Jerusalén. Nótese que ya eran como la tercera vez que donde iba le decían, Pablo, no vaya. Entonces Pablo les responde, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén. Oiga lo que está diciendo Pablo, por el nombre del Señor Jesús. O sea, no me importa si me matan, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Qué determinación, chiquillos y chiquillas. Mis respetos para Pablo, ¿verdad? Qué determinación. Dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. De ahí, si Él quiere ir y morir, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Saben ustedes, amados, que yo esto no lo he comentado y sé que en algún momento tal vez nuestra hermana misionera contará el testimonio, pero ella lloraba cuando tuvo que abandonar el país de Afganistán. Ella lloraba, ella decía, yo no me quiero ir de aquí. Pero es que la van a matar, no me importa morir por causa de Cristo, yo estoy aquí para hacer la obra de Dios. Y no pudo decidir, la tuvieron que, decidieron por ella y la sacaron y no pudo quedarse realmente, ¿verdad? Por ser una mujer sola. Pero mis respetos para los misioneros, que no les importa, saben que duermen con un ojo cerrado y otro abierto como cuenta nuestra hermana, que habían bombas que sonaban, o sea, bajo aquella tensión, pero están ahí para llevar el evangelio, para ganar almas, para que el evangelio de Cristo corra en esos lugares donde es prohibido hablar del Señor, donde hay una oposición impresionante. Y entonces, amados, dice que pues de ahí, los que estaban ahí desistieron y dijeron, bueno, ahí Pablo dice, usted se quiere ir a morir allá, ¿y qué vamos a hacer, verdad? Y después de esto, de estos días, tomando nuestro bagaje, subimos a Jerusalén. Pablo siempre se fue a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a Nasón de Chipre, un discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Y dice el verso 17, y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gran gozo. Claro, había toda una comunidad, recuerden, en Jerusalén, y recibieron a Pablo con gran gozo.
Y al día siguiente, vean qué interesante, Pablo entró con nosotros a ver a Jacob y todos los ancianos estaban presentes, estaban todos los varones reunidos ahí. Y después de saludarlos, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo, chiquillos, volvió a sentarse y a contar una por una. O sea, era un asunto de que traigan café, ¿verdad? Traigan pancito, porque aquí la cosa va para largo, pero era interesante, era hermoso. Escuchar a Pablo no cansaba, ¿verdad? Otico era porque seguro estaba trasnochado, pero Pablo, o sea, la gente sacaba el tiempo para escucharlo. Y cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Señor y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Dice, y todos, o sea, hay muchos judíos que son celosos de la ley. Entonces, qué bueno, Pablo, nos gozamos todo lo que has hecho, cómo Dios te ha usado, cómo se han convertido los gentiles, cómo muchos judíos han creído, nos gozamos, gloria a Dios. Pero le están diciendo, hay muchos que son muy celosos de la ley, o todos son celosos de la ley, los judíos, y están informados acerca de ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apartarse de Moisés. Moisés simboliza la ley, diciéndoles que no deben de circuncidar a sus hijos ni de andar según las costumbres. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Verdadero o falso? Vamos a hacer un quiz aquí. Por supuesto que es falso. Pablo nunca enseñó esto, y mucho menos a los judíos. Pero se había establecido que los gentiles no tenían por qué estar bajo la ley, no teníamos por qué hacer las cosas que hacen los judíos, porque muchas de los rituales y de los votos y de las cosas que ellos hacían, de las fiestas y de esas cosas, es exclusivo para el pueblo de Israel. Y por eso es que al pueblo de Israel le cuesta entender que nosotros los cristianos también somos pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí le están advirtiendo a Pablo y le están diciendo, o sea, esta gente creen y dicen esto, han tergiversado estas cosas, han cambiado. Y entonces dice el 22, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Vuelven a decirle, Pablo, el hecho que usted está aquí es un riesgo para usted. Haz pues esto que te decimos. Entonces los ancianos le dan un consejo a Pablo y le dicen, hay entre nosotros 4 hombres que tienen voto sobre sí. El voto, amados, es como una forma, una ofrenda o una, no sé, un convenio, un ritual que los judíos hacían. Entonces, por ejemplo, cuando ellos iban a entregar una ofrenda o querían, por ejemplo, ellos iban al templo, hay una piscina que para nosotros es como el bautizo, pero para ellos es una cuestión de purificación. Entonces ellos se meten, se bañan, se purifican, están ahí un rato, oran, ¿verdad? Es un río, es como un agua que corre. Ellos se bañan ahí, se meten ahí y entonces, Señor, límpiame, purifícame, oran, ¿verdad? Lo hacen simbólicamente y los hombres se rapan la cabeza, ¿verdad? Bueno, algunas judías también se rapan la cabeza, lo tienen como ritual. Sobre todo, creo que en los judíos ultra ortodoxos, ¿verdad? Que son otros más todavía eh, radicales. Bueno, entonces los judíos son muy arraigados a sus creencias, son muy arraigados a lo que ellos tienen por costumbres, ¿verdad? A la ley, a muchas cosas. Entonces ellos le aconsejan a Pablo, le dicen, Pablo, vea, aquí hay 4 hombres que tienen que ir a hacer votos sobre sí. Tómalos contigo y purifícate con ellos y paga con ellos para que se rasuren sus cabezas y todos entenderán que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti. O sea, en pocas palabras, enséñeles que usted sigue siendo judío, que usted no tiene problema en hacer su ritual o su purificación, ¿verdad? Pablo no lo necesitaba, pero tal vez para evitar, prudentemente lo hizo. Y entonces dice aquí, sino que tú también andas ordenadamente y guardas la ley. Esa era la cuestión. Pablo le damos un consejo, ¿verdad? Vaya, purifíquese,
Hágase la rapado, haga todo, y donde la gente lo vea se va a dar cuenta que usted sigue siendo judío, que usted no ha cambiado nada, que lo que dicen otros es mentira. Verso 25, pero en cuanto a los gentiles, ojo lo que dice, y eso somos nosotros los no judíos, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito, dicen los ancianos y los apóstoles, y acordado que no guarden nada de esto. Nosotros, chiquillos y chiquillas, los hombres no tienen que irse a circuncidar, no tenemos que raparnos la cabeza, no tenemos que celebrar una serie de festividades y de cosas que tienen los judíos, como lo hacen ellos, porque si no hacemos eso no nos salvamos. No, eso no es así. ¿Están conmigo? Entonces, vea que ellos mismos lo establecen. Hemos escrito y acordado que no guarden nada de esto. Solamente le dice a las iglesias y a los gentiles que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos y de sangre. Recuerdan de no comer morcilla ni nada que tenga sangre. Dice, y de lo estrangulado y de fornicación, ¿verdad? Que dejen de pecar, de andar teniendo relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, que era lo que ellos hacían siempre y todavía lo hacen algunos, hasta que una ofrenda fuese ofrecida por cada uno de ellos. Bueno, ese es un ritual y yo no voy a hablar mucho en detalle, pero sí, vamos a ver aquí en esta diapositiva. Ok, aquí corregimos un poquito para que se vea bien. Entonces, vea lo que pasa. Pablo ya hizo su ritual, tomó el consejo de los ancianos, fue y se hizo el tiempo de la purificación, toda la cuestión, y vea lo que pasa ahora. Verso 27, y cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, dando voces y decían, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley. Y este lugar, y además ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Los judíos, amados, eran muy radicales, ellos, y todavía los ortodoxos lo son también. Lo que pasa es que ahora hay muchos judíos ya inconversos, hay muchos judíos que ya le da lo mismo, no practica, bueno, se mezclaron, es una historia larga. Pero en ese tiempo que todavía se establecía y estaba el templo, porque el templo era como lo que unía a los judíos en ese tiempo, ¿verdad? Recuerdan que Jesús fue presentado en el templo y que después Jesús dijo que este templo iba a ser destruido, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Sucede que todos los discípulos y los ancianos de la iglesia y toda esta gente eran todavía importantes, eran respetados por los judíos. Pero los judíos nunca negociaron ni negociarán la Torá. La palabra del Antiguo Testamento es ley para ellos, es la palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? Nosotros también la recibimos, la creemos, la tenemos, pero ellos viven todavía o intentan vivir bajo la ley, porque mentira que la cumplen, ¿verdad? Pero el hecho de que un judío hiciera cosas, y de hecho en el Antiguo Testamento, cuando usted ve, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Usted ve todos los castigos que la ley especifica. O sea, por ejemplo, si una mujer, decía una de las leyes en el Antiguo Testamento, si una mujer está con la menstruación y la mujer se sentó en una silla, esa silla ya es impura, nadie se puede sentar ahí, ¿verdad? Si una persona la toman haciendo un acto de no sé qué, es que tiene que morir apedreada. Si fulano de tal se quebró un dedo, ya es imperfecto. Bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, cuando Dios le dio la ley a Moisés, mis amados, y esto es importante entenderlo, cuando Dios le dio la ley a Moisés, era para que el pueblo de Dios fuese obediente. Pregunta del millón, ¿fue obediente el pueblo de Israel? No lo fue, nunca cumplió eso. Por eso es que Jesús aparece en la historia y Jesús viene a enseñarles y a decirles, ok,
Ustedes no pueden vivir bajo la ley porque no la cumplen. Pero ahora yo les voy a facilitar a ustedes el trabajo, creyendo en mí, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Jesús. Yo les voy a salvar, yo los voy a acercar al Señor, al Padre. O sea, Jesús vino y nos abrió el camino. Ah, no, pero ellos de terquitos no quisieron aceptarlo. Entonces, amados, esa situación se dio en el tiempo de Jesús y también todo el resto del tiempo en que los discípulos y todos los que creían en Jesús, los cristianos, fueron perseguidos. Recuerden que eso fue terrible, hermanos, y la persecución todavía sigue en muchos países. Nosotros no hemos llegado a eso, pero ya vamos a llegar. De hecho, ahorita estaba leyendo una noticia en CNN donde están hablando de un predicador que dicen que predicaba en contra o hablaba en contra de las vacunas y que murió de COVID. Entonces lo ponen como bombos y platillos, ¿verdad? Como primera página para que digan, ve esto, que aquí, que allá, porque siempre están buscando qué dice un cristiano para caerle encima como cucaracha, ¿verdad? Eso es persecución, porque no están resaltando, sino no están resaltando tal vez la verdad, ¿verdad? Dios llamó al varón y bueno, y si lo hizo por la enfermedad, al rato no sabemos si fue COVID o no. Ellos dicen que sí. Bueno, usted sabe que ahora hay mucho amarillismo y muchas cosas y no se sabe realmente qué es cierto y qué no. Sin embargo, yo veo la persecución y se está acrecentando más y esto, amados, los judíos lo han vivido toda su vida, en toda la historia de su vida. Pues vea lo que le pasa a Pablo, ¿verdad? Esta gente entonces hacen un alboroto, ¿verdad? Llaman al pueblo y entonces les dice, este es el hombre que ha hecho esto, esto y esto y esto. Dice el verso 29, pues porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, Efesio, al cual pensaban que Pablo había metido en el templo. Era gente que había estado seguramente ahí y bueno, ahí hicieron el alboroto. Entonces dice el verso 30. Así que toda la ciudad se agitó, oiga, toda la ciudad de Jerusalén, y se agolpó el pueblo. Tomando a Pablo lo arrastraron fuera del templo y enseguida cerraron las puertas. Otra vez Pablo llevando garrote. Y cuando iban a matarlo, oiga lo que iban a hacer, fijo lo iban a apedrear o lo iban a matar a patadas, quién sabe. Dice, fue dado aviso al tribuno de la compañía, un romano, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, ¿verdad? Este tribuno era como el jefe de las legiones del ejército de Roma, ¿verdad? Entonces, seguro era un gobernador o alguien importante, le dijeron, hay un alboroto allá y el tribuno rapidito se puso las pilas. Vea, de inmediato tomó soldados y centuriones y bajó corriendo hacia ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de golpear a Pablo. O sea, imagínense, pobre Pablo como estaba otra vez garroteado. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. O sea, agarró a Pablo, lo encadenó y dijo, bueno, ¿y este quién es y qué ha hecho? Pero entre la multitud, otra vez lo mismo que vimos en otra de los estudios, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. La fortaleza era como un tipo de cárcel donde metían a la gente. Y cuando llegó a las gradas, aconteció que fue llevado en vilo por los soldados a causa de la violencia del pueblo. Porque la multitud del pueblo venía detrás gritando, fuera con él, fuera con él. O sea, vea la guerra que se tenían en contra de Pablo. Por eso era que los siervos y las siervas de Dios le habían dicho, Pablo no vaya. Y vea que Agabo el profeta le había profetizado, valga la redundancia, que lo iban a encadenar otra vez. Pero Pablo dijo, no me importa, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Pablo entonces se dirige al pueblo, vean qué interesante. Y cuando estaban por meter a Pablo en la fortaleza, le dijo al tribuno, ¿me permites decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Porque los romanos en ese momento hablaban griego.
Bueno, hablaban varios idiomas, pero seguro Pablo le habló en griego. Entonces dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos y sacaste al desierto 4,000 hombres sicarios? Probablemente le estaba diciendo, usted no era fulano de tal, ¿verdad? Entonces Pablo le responde. Entonces Pablo le dijo, yo de cierto soy un hombre judío y de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, y te ruego que me permitas hablar con el pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, Pablo habló en lengua hebrea. Recuerden que Pablo era un hombre estudiado, manejaba varios idiomas, ¿verdad? Supo hablarle al romano, pero ahora le iba a hablar al pueblo judío. Y le dice, varones, hermanos y padres, oíd mi defensa que hago ahora ante vosotros. Vea que Pablo era un buen abogado, ¿verdad? Y cuando oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo, yo de cierto soy hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un rabino muy respetado, ¿recuerdan? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. O sea, Pablo les dice, yo soy igual que ustedes. Y yo hice lo mismo que hicieron ustedes. Dice, y perseguí este camino hasta la muerte. O sea, yo los perseguí a los cristianos. Pablo está diciendo, yo era igual que todos ustedes, prendiendo y entregando en cárceles así hombres como mujeres. Como también el sumo sacerdote me es testigo. O sea, les está hablando del rabino, del sumo sacerdote, que era la persona más importante del templo, ¿verdad? Está poniendo evidencia y testigos, está aclarando las cosas como son. Dice, y como también el sumo sacerdote me es testigo y todos los ancianos, de los cuales también recibí cartas para con los hermanos, e iba a Damasco para traer presos a Jerusalén a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y aconteció que cuando hacía mi jornada y llegaba cerca de Damasco como a mediodía, repentinamente resplandeció del cielo una gran luz que me rodeó. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no podía ver a causa de la gloria de aquella luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces, dice Pablo, un Ananías, varón piadoso, conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Vean qué manera de Pablo nuevamente contar su testimonio. Me imagino que todo el mundo estupefacto, ¿verdad? Verso 15. Porque serás testigo suyo ante todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Y me aconteció, dice Pablo, que vuelto a Jerusalén, mientras oraba en el templo, fui arrebatado en éxtasis. O sea, tuvo una visión. Y le vi, dice que él vio al Señor y le decía, date prisa y sal cuanto antes de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Él está contando ya cosas que había pasado, que había visto o que había vivido. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba por las sinagogas a los que creían en ti.
Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, recuerdan que habíamos visto esa historia, tu mártir, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Y me dijo el Señor, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. O sea, para los judíos oír eso, que la palabra de Dios iba a ser llevada a los gentiles, era blasfemia. Ellos no lo podían aceptar. Dice el verso 22, y le oyeron hasta esta palabra. ¿Se da cuenta? Cuando le dijo, yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esa palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Vea el alboroto, la chicha, la indignación que tenían estos judíos. Y como ellos daban voces y arrojaban sus ropas y echaban polvo al aire, o sea, hicieron todos el berrinche del año, ¿verdad? El tribuno mandó que le llevasen entonces a Pablo a la fortaleza y ordenó que fuese interrogado con azotes. O sea, vamos a ir a interrogar a este para que diga qué fue lo que hizo y por qué lo quieren matar. Y otra vez Pablo a llevar azotes. Para saber, dice, por qué causa clamaban así contra él. Verso 25. Y cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un hombre romano sin ser condenado? Pablo también tenía la ciudadanía romana, recuerdan, y ellos, amados, todos los romanos, aunque fueran de otras nacionalidades, tenían derechos, ¿verdad? Y Pablo aquí entonces revela su derecho, por eso les digo que Pablo hubiera sido un gran abogado también. Y cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, mira bien qué vas a hacer, porque este hombre es romano. Entonces, dice el verso 27, vino el tribuno, dice, y le dijo, dime, ¿eres tú romano? Y él le dijo, sí, yo soy romano. Entonces respondió el tribuno, yo con grande suma alcancé esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo la tengo de nacimiento. Probablemente este tribuno, porque como les digo, la gente, amados, tenían la oportunidad de hacerse ciudadanos romanos. Recuerden que Roma fue un imperio que estuvo sobre muchos países. Vamos a ponerlo aquí en Costa Rica, ¿ok? Eso es como que Estados Unidos fuera un imperio y entonces viene y empieza y toma gobierno sobre Costa Rica, sobre Panamá y sobre Nicaragua, un ejemplo. Y entonces nosotros tenemos derecho a sernos ciudadanos estadounidenses haciendo lo que ellos hacen o lo que ellos piden o lo que ellos dicen, según sus leyes. Si yo cumplo las leyes, entonces yo tengo derecho a ser ciudadano, ¿verdad? Eso era lo que pasó. Este tribuno probablemente era griego, puesto que recuerdan que le dijo a Pablo, entonces tú sabes hablar griego, ¿vieron? Porque Pablo manejaba, ¿verdad?, los idiomas. Entonces eso es lo que pasó. Resulta, mis amados, que voy a corregir un poquito aquí para que puedan verlo mejor. Vamos a ver. Ahora sí. Entonces, Pablo, ¿verdad?, le dice, pues yo soy romano de nacimiento. O sea, yo sí tengo la ciudadanía, ¿verdad? Porque recuerden que, si no me equivoco, uno de los dos papás tenía la ciudadanía, entonces él la heredó. Bueno, dice el verso 29, así que enseguida se apartaron de él los que le iban a interrogar, y el tribuno, al saber que era romano, tuvo temor por haberle atado. Ahí hacemos una pausa y analizamos, mis amados, y vemos que realmente Pablo pues tenía mucho que defenderse, pero no se libró de los golpes, no se libró de los alborotos, no se libró de la persecución. Aún así, siempre terminaba enfrentándose a mucha gente. Recuerden que cuando Dios le llamó, amados, recuerdan que cuando Ananías oró por él,
Dios le reveló y le dijo que Dios le dijo, yo voy a usar a este para que vaya y lleve la palabra a los gentiles, pero también le lleve, o sea, que esté ante reyes, ante gobernadores, recuerdan, era necesario. Vean el propósito de Dios. A veces Dios permite las cosas. Alguien puede decir, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no lo defendió? ¿Por qué no lo cuidó? ¿O por qué Pablo tan terco? No, Dios estaba en el asunto. Dios tiene control de todas las cosas de nuestra vida, amados. Y cuando Dios permite que pasemos por procesos o que pasemos por ciertas situaciones, déjeme decirle que siempre hay un gran propósito. Pablo entonces estaba siendo usado en medio de toda esta trifulca. Era necesario que toda esta gente escucharan la palabra de Dios. Y vea lo que dice, Pablo está ante el consejo y al día siguiente dice, queriendo saber de cierto la causa por la que era acusado de los judíos, ¿verdad? Le soltó de las cadenas y mandó a venir a los príncipes de los sacerdotes y a todo su concilio, y sacando a Pablo, le presentó delante de ellos. El tribuno entonces agarró a Pablo, lo sacó y mandó a llamar a los sacerdotes y a todos los, ¿verdad? Y les dijo, quiero que me digan por qué quieren azotar a Pablo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, les dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban delante de él que le golpeasen en la boca. O sea, había otro sacerdote ahí, ¿verdad? Que se llamaba Ananías, y cuando él dijo, o sea, yo tengo buena conciencia, yo no he hecho nada malo, yo he hecho las cosas y he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, vea que mandó a que le pegaran por la boca. O sea, le dieron un manotazo, seguramente un puñetazo. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Ahí Pablo se enojó. Recuerdan que Jesús le decía a ellos mismos sepulcros blanqueados, porque Jesús mismo sabía que ellos obligaban al pueblo a pagar diezmos, a pagar ofrendas, a hacer un montón de cosas que ni ellos hacían, porque tergiversaban la palabra. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, pues tú estás sentado para juzgarme conforme a la ley y contra la ley me mandas a golpear. Y los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios insultas. Recuerden que en el tiempo de Jesús el sumo sacerdote era Caifás. Ahora había otro que se llamaba Ananías. Y entonces todos dijeron, ahora vas a insultar al sumo sacerdote. Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Él sabía la ley y entonces se defendió. Y cuando Pablo, dice el verso 6, percibió que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, recuerde que él era fariseo, él conocía, él había estudiado todo eso. Alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo siendo fariseo, hijo de fariseo, de la esperanza y de la resurrección de los muertos soy juzgado. Y en cuanto hubo dicho esto, se levantó una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud se dividió. Claro, les cantó la palabra. O sea, es que no tenían argumento. Y dice el verso 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni el ángel, ni espíritu, pero los fariseos profesan estas cosas. O sea, había una mezcolancia entre ellos, hermanos, ¿verdad? Vea lo que le digo, entre los judíos unos pensaban una cosa, otros otra cosa. Entonces Pablo se agarró de ahí para decirles, ustedes vienen a juzgar a mí y ustedes se ponen de acuerdo. Ustedes me vienen a criticar a mí o vienen a ver cómo me matan y ustedes tienen esto y esto y esto. Y les cantó la verdad. Y se levantó, escuche, un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no peleemos contra Dios. O sea, como Pablo había dicho, que Dios se le había aparecido y que todo, entonces ya ellos estaban con miedo.
Y como hubo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, ordenó a los soldados que bajaran y lo arrebataran de en medio de ellos y lo llevaran a la fortaleza. Y en la noche siguiente, ¿qué pasó? Estaba ya Pablo en la fortaleza, ya estaba solo, lo sacó de los judíos. Y en la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, seguro Pablo ya estaba cansado, estaba triste, estaba golpeado. Y el Señor le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Cómo? Estoy en Jerusalén y me va a mandar a Roma, donde está el César, donde están algunos reyes, donde están la gente más importante, los gobernadores más importantes del Imperio Romano, pero también había pueblo judío, pueblo cristiano en Roma. Y el Señor le dice, anímate, Pablo, pues así como has hablado en Jerusalén, vas a hablar en Roma. Así que, mis amados, vamos a dejar este estudio hasta aquí. Vamos a darle gloria a Dios y yo espero que usted esté motivado para escuchar nuevamente el próximo jueves, si el Señor lo permite, los últimos versículos que vamos a ver ya de cómo termina la vida de Pablo. ¿Qué pasó cuando fue Pablo a Roma? ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo fueron sus últimos días de la vida de Pablo? Que Dios me los bendiga, mis amados, firmes y adelantes, que el Señor viene pronto. Y gracias, mis amados hermanos, siempre por estar ahí. Los amamos muchísimo. Que Dios los bendiga y buenas noches.